Es posible, como lo aseguró Juan Pablo II, que el cielo y el infierno coexistan en toda persona. Cualquiera podría encontrar las respuestas con solo recordar las veces que su voluntad de hacer lo correcto ha sido quebrada y de paso entender que las personas buenas pueden volverse malvadas. En 1963, la filósofa alemana Hannah Arendt escribió un ensayo sobre la vanidad del mal, después de asistir en Jerusalén al juicio de Adolf Eichmann, cabeza de la logística de transporte del Holocausto, donde 6 psiquiatras lo calificaron como un hombre normal. En el mismo sentido, Christopher Browning, uno de los más reconocidos historiadores del Holocausto, aseguró que las matanzas de judíos en Polonia fueron ejecutadas por hombres corrientes, polémico concepto que, por la época, compartieron el psicólogo Erwin Staub y el sociólogo Sigmund Bauman, lo que encendió una polémica que reactivó la pregunta: ¿la crueldad y la bondad conviven en el mismo individuo? Philip Zimbardo, profesor de psicología social y expresidente de la Asociación Americana de Psicología, parece tener la respuesta sobre un principio general. Podemos aprender a ser buenos o malos, con independencia de nuestra herencia genética, nuestra personalidad, nuestro legado familiar. Esto difiere de manera radical de la perspectiva habitual con la ejecución del mal. Depende de lo disposicional, es decir, que depende del carácter y de rasgos físicos y psicológicos fijos de cada persona. Zimbardo plantea que existen fuerzas asimétricas externas capaces de fomentar y alimentar la maldad, y procedimientos eficaces para inducir la imaginación hostil al punto de lograr que cualquier ser humano renuncie a su bondad y actúe de manera irreflexiva. A esto puede llegar movido por una ideología, en cumplimiento de órdenes atrasoces, siguiendo tendencias que etiquetan a otros como enemigos, o frente a otras condiciones colectivas que desconectan la moralidad y los sentimientos, hinchas extremos, linchamientos o fanatismo. El profesor probó su hipótesis con un estudio que, en 1971, quebró los pilares de la inmatubabilidad de la personalidad. El experimento de la prisión de Stanford, como se llamó el estudio, convocó a jóvenes normales de clase media para analizar su estabilidad física, psicológica y emocional, mientras eran confinados en una cárcel, asumiendo los roles de guardias y prisioneros. El proyecto planeado para durar 2 semanas tuvo que ser abortado a los 6 días ante el dramático realismo que adquirió, con unos prisioneros depresivos y sumisos ante unos guardias sádicos, abusadores y maltratadores. Con estos resultados, y después de analizar y defender a uno de los soldados norteamericanos responsables de los desmanes contra los prisioneros de Abu Ghraib en el conflicto con Irak, Zimbardo escribió el libro de Efecto de Lucifer, cómo la gente buena se vuelve mala, donde profundiza el análisis del que concluye que cualquier persona, dada la influencia apropiada, puede abandonar su moral, tornarse violenta o colaborar con la violencia y opresión contra los humanos inocentes. Esto se da, según el autor, por acción directa o por omisión frente a los atropellos, con lo cual la mayoría sucumbe ante su lado oscuro cuando se da un ambiente que le favorece. Todo más allá de la propia responsabilidad de quien no es lo suficientemente fuerte para defender su opinión y sus valores. Zimbardo, insistente que la violencia y la maldad del mundo, en este sentido, son responsabilidad de todos. La psicología social ha recogido estos conceptos y, ante la imposibilidad de definir el bien y el mal en términos absolutos, se presenta que aunque todas las personas tendrían un lado oscuro, lo que las hace buenas es la capacidad de resistirse a él. El bien y el mal son conceptos o nociones relativos al sentido, al valor o a las consecuencias de la actuación humana, y también son entendidos como lo que afirma el bien o lo que niega el mal, ciertas exigencias o valoraciones. Así entendidos ambos, el bien es lo que se ajusta a lo exigido o satisface valoraciones como la verdad, la justicia, el orden, la armonía, el equilibrio, la paz, la libertad o todo lo que favorece el bienestar, ya sea en el ámbito individual o comunitario. El mal, por su parte, es todo lo contrario a lo anterior. Fernando Sabater, filósofo especializado en ética, afirma que el bien es todo lo que está de acuerdo con lo que somos y con lo que le conviene al ser humano.
Y el mal es lo contrario, lo que significa la negación de lo que somos y lo que no nos conviene como seres humanos. Al hablar sobre el bien y el mal, tres aspectos importantes llaman nuestra atención. Primero, al calificar algo como bueno o malo, lo hacemos desde nuestra propia conciencia personal y lo hacemos actuando como jueces veritativos, aún desde que somos niños. Segundo, los integrantes de un grupo o comunidad humana generalmente llegamos con relativa facilidad a un punto de acuerdo o coincidencia acerca de lo que es bueno o malo, con respecto a algo que conocemos y nos afecta a todos, y rara vez sucede lo contrario. Y tercero, el mal relacionado de manera específica con una valoración ética o estética, como amor, orden, justicia, armonía, equilibrio, bienestar, paz o libertad. No se define o describe en función en sí mismo, sino que se hace directa o indirectamente, por ser lo opuesto a algo otro que constituye la valoración positiva. Por ejemplo, el desorden es la carencia del orden, el odio es lo opuesto al amor, el malestar es la carencia o el opuesto al bienestar. Un intento de teorizar sobre el bien y el mal, entre otras opciones metodológicas, consiste en un esquema representado por un continuo con dos polos o extremos, en cada uno de los cuales existe un concepto límite, relativo a lo bueno o a lo malo. En este continuo, toda acción humana se ubica en un punto más cercano al bien o más cercano al mal. Ejemplos de polos: amor, odio, orden, desorden, paz, guerra, equilibrio, desequilibrio. Pero, ¿cómo demostraríamos el bien y el mal? Contaré la historia de la última cena para darles un pequeño ejemplo. Al concebir este cuadro, Leonardo da Vinci tropezó con una gran dificultad. Tenía que pintar el bien, el retrato de Jesucristo, y el mal en la figura de Judas, el amigo que lo traicionó durante la cena. Tuvo que dejar el trabajo a medias porque no encontraba los modelos ideales. Un día, mientras escuchaba un coro, vio que uno de los chicos era la imagen perfecta de Jesucristo. Lo invitó a su taller y produjo sus facciones en estudios y esbozos. Pasaron 3 años, la última cena estaba casi terminada, pero Da Vinci aún no había encontrado el modelo ideal para Judas. El cardenal responsable de la iglesia lo presionaba para que terminase el mural de una vez por todas. Después de muchos días de búsqueda, el pintor se encontró con un joven prematuramente envejecido, desarrapado, borracho, tumbado junto a una cloaca. Pidió a la gente que había a su alrededor que le ayudara, y con muchas dificultades lo llevaron directamente a la iglesia, porque ya no tenía tiempo para hacer esbozos. El mendigo no entendía lo que estaba sucediendo. Las personas que lo habían arrastrado hasta allí lo mantenían en pie, mientras Da Vinci copiaba las líneas de impiedad, de pecado, de egoísmo, también marcadas en aquel rostro. Cuando terminó, el mendigo, algo rehecho de la resaca, abrió los ojos y vio la pintura que tenía delante, y dijo, con una mezcla de espanto y tristeza: «Yo ya había visto este cuadro antes». «¿Cuándo?», preguntó Da Vinci. «Hace 3 años, antes de perderlo todo, en una época en que yo cantaba en un coro y tenía una vida llena de sueños. Fue entonces cuando un pintor me invitó a posar como modelo para el rostro de Jesucristo». O sea, que el bien y el mal tienen el mismo rostro. Todo depende de la época en que se cruzan en el camino de cada ser humano. Hola, buenos días, tardes o noches. Espero que el video fuera de su agrado. Si te interesa saber más, por favor suscríbete, dame like y comparte este video para que tus amigos conozcan un poco de lo místico. También no olvides suscribirte a los canales hermanos de Arturo002 y de AL Stream, que sus videos les encantarán. Cuídense y que tengan lindos sueños.